Bueno chicos, estas actividades son unos ejemplos muy parecidos a las que les dejé en la guía de división de polinomios. Igualmente aquí vamos a ver división entre monomios, división de polinomios entre monomios y división entre polinomios. Entonces, en el primer punto de la actividad, ustedes van a completar. Hay un ejercicio parecido al que está aquí en el tablero en la parte izquierda. Y en el segundo punto simplemente van a resolver unas divisiones parecidas a la que está a la derecha. Entonces, como primer punto vamos a completar una tabla. Entonces, ¿cómo se completa? Se divide las columnas entre las filas, ¿sí? Este vendría siendo el dividendo y las filas vienen siendo el divisor. Entonces, vamos a hacer la operación. Entonces, si vamos a llenar este cuadrito, voy a dividir estos valores entre este monomio. Entonces me va a quedar, en el primero me quedaría 3x al cuadrado más 2x dividido entre menos 5x3. Yo puedo hacer la división así o la puedo hacer convencional, habitual, pero en este caso vamos a hacerla como número racional. Entonces yo voy a repartir este denominador a cada uno de los términos del numerador. Entonces me van a quedar dos números racionales o dos fracciones. Una con el 3x al cuadrado y el 5x a la 3, y la otra con el 2x, que es el segundo término, entre el mismo número denominador, es decir, entre menos 5x a la 3. No hablemos de número, hablemos de expresión algebraica, ¿verdad? Porque es una expresión algebraica. Bien, si yo empiezo dividiendo los valores numéricos. Si yo divido 3 entre menos 5, me va a dar un número decimal. Me va a dar 0,6, ¿verdad? Y si divido 2 entre 5, me va a dar otro número decimal, me va a dar 0,4. Entonces, prefiero trabajar, en este caso preferimos trabajar con fracciones, es decir, yo voy a dejar la división expresada, no voy a colocar ni 0,6 ni 0,4, sino que voy a colocar menos, bueno, es negativo porque uno de los dos tiene signo menos, entonces queda menos 3/5, ¿sí? Y de este lado me va a quedar, no me va a quedar más, sino menos 2/5. No dividí, simplemente dejé la fracción para no escribir un número decimal. Ahora hacemos la resta de los numeradores de las bases que son iguales. En este caso, x y x son iguales. Se resta numerador menos denominador. 2 menos 3 me quedaría como menos 1. Como me queda menos 1, quiere decir que esa x no la puedo colocar arriba. La voy a colocar debajo en el numerador. X elevado a la 1, pero el 1 no se coloca, se deja simplemente x. Del otro lado resto, 1 menos 3 me daría menos 2. Quiere decir que ese x va debajo en el denominador. X elevado a ¿qué? A la 2. ¿Sí? Indica, si queda en el denominador, indica que su exponente es un valor negativo cuando queda expresado en el denominador de la fracción. Entonces, esta sería la respuesta para este cuadrito. Entonces, en este cuadrito yo voy a colocar menos 3 sobre 5x menos 2 sobre 5x al cuadrado. ¿Sí? Esa sería la respuesta para el primer cuadrito. Ahora, para el segundo cuadrito aquí a la derecha, entonces sería este mismo dividido entre 2x. Entonces, borro esta parte de aquí y divido entre 2x. Este sería el divisor o el denominador. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Reparto este denominador para los dos términos de arriba. Entonces, me quedaría 3x al cuadrado sobre 2x más 2x sobre 2x, ¿sí? Repartí este denominador a cada uno de los términos. Voy a dejar expresada la fracción, no me interesan los números decimales en este momento. Simplemente dejo la fracción 3 sobre 2. Resto los exponentes de las bases que son iguales, numerador menos denominador o dividendo menos divisor. 2 menos 1, 1, me quedaría x a la 1, positivo. Como me queda positivo, yo la puedo colocar arriba, ¿cierto? Más 2x entre 2x, hay una propiedad que dice que si yo divido un número sobre sí mismo, siempre va a dar 1, ¿verdad? 5 sobre 5, 1, 1 sobre 1, 1, 100 sobre 100, 1, ¿verdad? Entonces 2x sobre 2x va a dar 1 también, ¿cierto? Entonces la respuesta va a ser esta, 3 medios de x más 1. ¿Dónde va? Aquí.
3 medios de x más 1. ¿Sí? Para hacer esta, entonces, tomo este valor de acá, 8x4 menos 3x3, y2, dividido entre menos 5x a la 3. Voy a repartir el denominador a cada uno de los términos del numerador. Entonces me quedaría 8x4 sobre menos 5x3 menos 3x3, y2 sobre menos 5x3. Dejo expresada la fracción porque igual también me va a dar un decimal. 8 dividido entre 5 me va a dar 1,6, digamos, pero no voy a colocar ese número decimal, voy a colocar la fracción menos 8 quintos. Voy a restar los exponentes de las bases que son iguales. x4 menos x3 quedaría x1. Como es 1 no le coloco ningún exponente, simplemente dejo la x, ¿cierto? Simplemente dejo la x. De este lado tengo un signo negativo en el numerador y un signo negativo en el denominador. Aplico ley de los signos porque se está efectuando una división. Menos por menos, más, ¿cierto? La ley de los signos se aplica para la multiplicación y la división. Dejo expresada la fracción 3 quintos también porque me va a dar un número decimal, no quiero trabajar con números decimales. x3 dividido entre x3, ya saben que todo número dividido sobre sí mismo da 1, ¿verdad? Entonces en este caso también me va a dar 1. Pero el 1 no lo voy a colocar en este caso porque el 1 es un módulo, él no afecta, ¿verdad? Él no afecta la operación. Simplemente voy a colocar el y2 porque la x3 desapareció al convertirse en 1, ¿verdad? Y el 1 no afecta. Entonces, este resultado iría aquí. Menos 8 quintos x más 3 quintos y2 en ese pedacito del cuadrito. Ahora sí lo hago con el otro valor, con el 2x. Entonces, reparto a cada uno de los términos del numerador, reparto el 2x, me quedaría 8x4 sobre 2x menos 3x3 y2 sobre 2x. Aquí sí puedo dividir 8 entre 2, me va a dar un entero, me va a dar 4, puedo colocar 4. Hago la resta, x4, x1, lo resto, 4 menos 1 queda x3. No tengo ningún problema porque es positivo el resultado de la resta de los exponentes, va el x ahí. De este lado, no quiero trabajar con decimales, voy a colocar la fracción, 3 medios. Hago la resta de las bases que son iguales, x3 menos x1 quedaría x2 y y2. Entonces me quedaría aquí 4x3 menos 3 medios de x2, y2. Y así van llenando ustedes la tabla. La tabla de ustedes tiene otros valores y tiene más cuadritos por llenar. Ahora, para el segundo punto es resolver una división entre polinomios. Entonces voy a hacer la división normal, como es de forma habitual, 8y a la 3. Me doy cuenta que aquí en el orden descendente faltaría un y1. Tengo y3, y2, faltaría un y1. Entonces yo debo dejar el espacio. Entonces digo 8y3 más 2y2, dejo un espacio, más 3. Dividido entre 2y2 menos y, ¿cierto? Voy a colocar estas rayitas las voy a colocar con rojo para que se vea que una es diferente de la otra. Entonces hago la división del primer término del dividendo entre el divisor. 8 entre 2 a 4, voy a colocarlo con rojo, a 4. Y3 entre y2 se restan los exponentes, quedaría 3 menos 2, 1, y1. Entonces teniendo el 4y, voy a hacer la multiplicación de ese divisor por de ese cociente por el divisor para ir sacando los valores de acá del dividendo. Entonces digo 4 por 2, 8, y y2, y3. Ahí estoy multiplicando. Cuando multiplico sumo exponentes. Entonces quedaría 8y a la 3 positivo. Acá lo voy a colocar como negativo porque siempre se coloca el opuesto. 8y3.
4 por 1, que entiendo que ahí hay un 1, no se escribe, pero se entiende. 4 por 1, 4. Con el menos quedaría menos 4. Pasaría a positivo, quedaría más 4. Más 4 que Y2. Y1 y Y1 sumo los exponentes. En la multiplicación se suman los exponentes y quedaría Y2. ¿Verdad? Hago la resta porque no tengo más términos aquí. Hago la resta. Este señor desaparece. Estos dos, como son signos iguales, los sumo, quedarían como 6. Recuerden que aquí estoy sumando o restando dependiendo de los signos. Como son signos iguales, se suman, entonces quedaría 6y2. Bajo el siguiente término, que es un 0x o un 0y, y aquí sería más 0y, porque no hay nada ahí. Entonces tomo el primer término que va quedando, que es 6y2, lo divido entre 2y2. 6 entre 2 a 3, positivo. 3 positivo. El y2 entre el y2 da 1, desaparece, no lo voy a tener en cuenta. Entonces quedaría únicamente 3, ¿verdad? Porque y2 entre y2 da 1. Y el 1 no afecta el producto que se esté trabajando. Entonces el 1 no me va a afectar ahí. 3 por 2, 6. 3 por 2y2, 6y2, ¿verdad? Positivo pasaría a negativo, menos 6y2. 3 por menos y quedaría 3 por 1, 3, sería menos 3y. 3 por menos 1, menos 3, quedaría menos 3y. Pasa positivo más 3y, ¿cierto? Y hago la respectiva resta. Aquí estos desaparecen por tener signos contrarios. Y estos pues se suman, ya sabemos que queda 3y. Bajo el siguiente término, ya este término no lo puedo dividir porque este término tiene un exponente de 1 y aquí en el divisor tengo un exponente de 2. Entonces la división queda así. Este sería el resultado, 4y más 3 con un residuo de 3y más 3. Eso para el primer y segundo punto. Bien, chicos, en el tercer punto también son unas actividades de completar, pero esta vez van a completar operaciones. Entonces, en este caso, las operaciones obviamente son divisiones porque estamos viendo división. En este caso, en el primer punto que yo les puse de ejemplo aquí, necesitan hallar el divisor, ¿verdad? Y aquí en este caso necesitan hallar el dividendo que está metido entre unos paréntesis, porque ya tengo el divisor y el cociente. Para hallar el divisor, que es el valor de aquí, tengo que hacer la operación de división del dividendo entre el cociente. Pero para hallar a este señor, que es el dividendo, debo hacer una multiplicación entre estos dos. Ahora les explico por qué. En este caso voy a hacer la división, ¿verdad?, de este valor entre este valor para poder hallar a este señor. O por simple inspección, de pronto quien sabe un poquito más de matemática va a encontrar que hay un valor que se puede multiplicar por este valor para que me dé este. ¿Sí? Pueden combinarse operaciones de multiplicación o división para hallar el valor de incógnito. En este caso voy a hacer una división porque el tema es de división. 35x4 más 15x3 más 10x2 de la forma habitual, no con la rayita esta de acá, dividido entre 7x3 más 3x2 más 2x. Tomo el primer término del polinomio y lo divido entre el primer término del dividendo y lo divido entre este valor de acá y digo 35 entre 7 me da 5. ¿5 qué? 5. X4 le resto el exponente X3, quedaría X1, 5X1, no le coloco el 1, se deja expresado. Y hago la respectiva multiplicación luego para hacer la resta. 5 por 7, 35 positivo, X1 y X3 al multiplicarse sumaría X4, entonces quedaría 35X4 positivo, pasa a negativo porque siempre se coloca el opuesto para poder hacer la resta. 5 por 3, 15 positivo, X1 y X2, X3, 15 positivo pasa a negativo menos 15X3. Y 5 por 2, 10,
positivo, x1 y x1 quedaría x2, positivo pasaría a negativo. Cuando se multiplica se suma exponente, cuando se divide se resta. Multiplico para poder hallar los opuestos. Entonces, aquí en este caso se cancela, el residuo es 0. Es una división simple cuyo residuo es 0 y el cociente es 5x. Quiere decir que este valor que está aquí es el que me hacía falta aquí como dividendo. Si yo divido, como divisor, si yo divido 35x4 más 15x3 más 10x2 entre 5x, me va a dar esto. Y si yo divido esto entre esto, me va a dar esto. Tanto el divisor como el cociente se resuelven mediante una división, ¿verdad? Caso distinto es cuando el que me falta es el dividendo. Cuando el que me falta es el dividendo, debo hacer una multiplicación del divisor por el cociente. Ya me dieron el cociente, tengo el divisor, me falta el dividendo, es decir, el primer polinomio de la división es el que me falta. Entonces hago la multiplicación en este caso porque los dos valores que me están dando son el divisor y el cociente. Entonces, para poder hallar, siempre que necesito hallar el dividendo, voy a tener que hacer, voy a tener que hacer una multiplicación, siempre. Entonces, multiplico 4 por 7 o 4 por menos 7, menos 28, ¿verdad? 7 por 4, 28. X1, se entiende que es un 1, por X3 se suman los exponentes, queda X4. 4 por 5 da 20. X1 por X2 se suman los exponentes, quedaría X3. Entonces quedaría 20X3 menos 28X4. Aquí me dijeron que ya ahí había un signo menos, es cierto, ahí va un signo menos, entonces quedaría 20X3 menos 28X4. Entonces así más o menos van a ir resolviendo. Si les hace falta el último valor, ya saben que deben dividir este entre este. Si les hace falta este valor del medio, ya saben que deben dividir este entre este. Pero si les hace falta el primero, ya saben que deben multiplicar los últimos dos. Bien, en el punto 4 y 5 vamos a aplicar el álgebra a la geometría a través de unas figuras en donde vamos a hallar las alturas de esas figuras, tanto del rectángulo como del triángulo. En el punto 4 el rectángulo y en el punto 5 el triángulo. Para ello debemos conocer las fórmulas del área tanto del rectángulo como del triángulo. Entonces el área del rectángulo, dice la teoría que el área del rectángulo es igual a multiplicar su base por su altura. Y el área del triángulo es igual a multiplicar su base por su altura y eso dividirlo entre 2. Entonces yo de ahí puedo despejar el valor de h porque es que lo que me están pidiendo no es el área sino la altura. Entonces para despejar aquí el valor de la altura lo único que debo hacer es este b, que es la base, pasarlo a dividir al otro lado de la igualdad. Recuerden que para despejar los valores que están acompañando a una incógnita, yo lo único que debo hacer es mandar los otros valores a hacer la operación contraria. Y esta base que está multiplicando ahí la paso a dividir con el área, ¿verdad? Entonces, para hallar la altura, yo debo dividir el área del rectángulo entre su base. ¿Ya? Con esta fórmula ya yo resuelvo el problema. Y acá de este lado, para yo despejar el valor de la altura, yo debo pasar la base a dividir entre el área y luego este 2 a multiplicar por lo que eso me dé. Es decir, que la altura va a ser igual al área del triángulo dividida entre la base y luego multiplicar eso por 2. El 2 que estaba dividiendo pasó a multiplicar y la b que estaba multiplicando pasó a dividir. Entonces ya con esto puedo hallar ambas incógnitas. Estas son incógnitas, la altura son las incógnitas. Entonces vamos a hallar la del rectángulo. Entonces hago la división 16y a la 3 más 4y a la 2 más 4y dividido entre la base que es 4y2 más y más 1. De este lado también voy a hacer una división, pero bueno, vamos a resolver primero esta.
16 es el primer término, lo divido entre 4, eso me va a dar 4. 4, bueno, en la parte literal sería Y3, entre Y2, resto los exponentes, queda Y1. 4y por 4y2, 4 por 4, 16 positivo, acá lo voy a colocar como negativo porque siempre se coloca el opuesto, menos 16, y1 y y2, sumamos los exponentes al multiplicar, porque se multiplica el cociente por el divisor, y daría 16y3. 4 por 1, 4, positivo, acá quedaría como negativo, y1 y y1, y2. 4y por 1, 4y positivo, acá quedaría como negativo. Es una división exacta porque me va a quedar residuo 0, no me queda en nada. Quiere decir que el valor de la altura va a ser 4y. ¿Sí? Ese va a ser la incógnita que yo voy a hallar, 4y. Así más o menos parecido lo van a hacer con los que les dejen la guía. Acá entonces procedo a hacer la división. Igualmente, 49x al cuadrado más 21x dividido entre la base que es 7x cuadrado más 3x. Ok, hago la división 49 entre 7 a 7, porque 7 por 7 es 49, x2 entre x2, 2 menos 2, 0. No tengo necesidad de colocar ninguna x ni nada, desaparece, porque todo número elevado a la 0 da 1, el 1 no afecta ahí el producto, entonces me queda como 7. 7 por 7, 49, positivo, pasa acá como negativo, menos 49, x cuadrado, porque hay un x cuadrado, 7 por 3, 21, positivo, aquí cambia a negativo, menos 21x, también en este caso me va a quedar residuo 0, o sea que la altura en este caso, el valor de la incógnita es 7. Y con esto ya terminamos todas las actividades. Muchas gracias, que Dios los bendiga.